Recuerdo que en junio pasado, específicamente para el 13 de junio, yo estaba llegando a Delaware y recibí la llamada de mi señora madre diciéndome que le habían llamado de un hospital para decirle que mi hermano, uno de los que residía allá en Estados Unidos, le quedaban 3 horas de vida. Y ella había conseguido a alguien que la llevara hacia el hospital por ese mensaje que le habían dicho. Cuando ella llegó al hospital, pues ya él estaba en un estado de coma. Y al otro día falleció, ya que le había dado un infarto masivo. En ese momento, pues, viene obviamente el momento de tristeza, de dolor, de la pérdida. Pero en mi reflexión empecé a pensar, me hubiera gustado tener la oportunidad de hablar con él, aunque sea unos minutos antes, y saber qué cosas me diría. Quizás me hubiera gustado saber cuáles hubieran sido sus deseos en sus últimas palabras. Quizás si hubiera tenido un poquito de tiempo, hubiera querido saber cuáles hubieran sido sus últimas acciones. Un jueves 6 de abril del año 33 después de Cristo, lo que conmemoramos hoy, había un hombre que estaba viviendo el momento más crucial de su vida, de su estadía en la tierra, de su ministerio. Este hombre estaba pasando por el duro momento de saber que solamente le quedaban horas de vida. Y el saber que le quedaban horas de vida, la Biblia narra que en un momento determinado su sudor era como gotas de sangre. Y eso es una condición que le da a una persona cuando está pasando por una tensión bien fuerte. Y qué bueno que tenemos un médico aquí que puede hablarnos de estas situaciones que pasan. Pero hay momentos como la que estaba pasando este hombre, que la tensión era tan fuerte que su corazón bombeaba de una manera tan fuerte que provocaba, hermano, que saliera una mezcla de sudor y sangre de su frente. Quizás en la Biblia no encontramos muchos detalles de los eventos que pasaron en la vida de Jesús un jueves santo. Y es que en el calendario judío, los jueves santos era un día que no se hacía mucho. Se cesaba el trabajo, la gente estaba tranquila en su casa, esperando un momento que era el momento que se reunían en el templo para celebrar una cena. Mataban un cordero y allí celebraban una cena todos juntos en conmemoración del momento en que Dios libertó al pueblo judío de Egipto. Jesús, por su parte, decide reunirse con sus discípulos en aquel sitio, en aquel aposento donde continuamente tenían sus reuniones, y decide también hacer una cena, lo que conocemos la última cena con sus discípulos. En ese jueves 6 de abril del año 33 después de Cristo, a las 6 de la tarde se encontraba Jesús preparando la mesa para sentarse con sus discípulos en la última cena. En ese momento en que están preparando la cena, Jesús se percata de una conversación que hay entre sus discípulos. Estaban en una controversia de quién de ellos era el mayor, de quién de ellos era el mejor, y quién de ellos estaría sentado a la diestra o a la siniestra del maestro. Y es que para los judíos las posiciones en la mesa tenían un reconocimiento. El que estaba sentado a la diestra del maestro, eso representaba ser un invitado de honor. Y el que estaba sentado a la izquierda representaba una persona que gozaba de mucho afecto. Jesús estratégicamente acomodó a Judas a su diestra como un invitado de honor. Aunque Jesús sabía lo que Judas iba a hacer, aunque Jesús estaba consciente de que a solo minutos iba a surgir la traición
de Judas, Jesús no lo despreció y lo acomodó como invitado de honor, pero a la misma vez le enviaba un mensaje: ya tú no eres parte del grupo, tú eres un invitado. Y al lado izquierdo, el maestro acomoda a ese discípulo que se declara como el discípulo amado, al querido Juan. Hermanos, en ese momento que Jesús ya se sienta a la mesa, toma la primera copa. Ellos tenían un rito que consistía en 4 copas de vino, y esa primera copa era la que usaban para dar agradecimiento a Dios por haberlo sacado de Egipto. Así que Jesús toma esa primera copa dando agradecimiento junto con sus discípulos, y luego de participar de esa primera copa, de repente el maestro se levanta de la mesa, se quita esa bufanda que él tiene para cubrirse cuando en un momento se sienta a la mesa, y se retira. Y prontamente ahora el maestro regresa ante ellos, pero con una túnica, con un vestuario muy diferente, con un vestuario muy particular que sus discípulos conocían. Jesús regresa ante ellos con un vestuario que usaban los sirvientes. Y no solamente Jesús llega con ese vestuario, sino que también busca una ponchera, lo llena de agua, y de momento Jesús se arrodilla, invita a sus discípulos para él lavarle los pies. Wow. Los discípulos estaban conscientes de lo que representaba lavarle los pies a otros. Los discípulos conocían que lavarle los pies era un trabajo que consistía para los sirvientes, para los esclavos. Era un trabajo despectivo, era un trabajo que nadie quería hacer. ¿Tú sabes lo que es que una persona esté caminando, y los judíos usaban sandalias, y estén caminando por la tierra, y sus pies sean maltratados por la tierra, sus pies sean maltratados por el lodo, y que muchas cosas más, y de momento cuando lleguen al sitio, al destino de ellos, esta persona tener que lavarle los pies? Eso era algo humillante. Era tan humillante que para los esclavos que eran judíos no le era obligatorio tener que lavarle los pies a otros. Cuando Jesús hace esta invitación a los discípulos, Jesús les quería llevar un mensaje a ellos. 3 años he compartido con ustedes, 3 años y medio he caminado con ustedes, y no es la primera vez que ustedes tienen la misma contienda entre ustedes de quién es el mayor. No es la primera vez que ustedes tienen esa diferencia de preguntarse quién es el mayor, de tener esa preocupación. Oiga, hermano, 3 años y medio, y el maestro se da cuenta que todavía sus discípulos no habían aprendido la lección que a través de estos años él le había querido demostrar, él le había querido enseñar. Y el maestro, antes de su partida, tenía que realizar unas acciones importantes antes de su muerte, y esa acción era recalcarle, sembrar en el corazón de sus discípulos que había que ser humilde, que había que estar dispuesto a servir a otros. Déjeme decirle algo, hermano. En este tiempo, cualquier coincidencia con el relato de los judíos es pura casualidad. Porque entiendo que hoy día Dios nos recalca a nosotros que hay que ser humilde, que nosotros hemos sido llamados a imitarlo a Él, y que Él declaró que Él vino a servir y no ser servido. ¿Saben lo que Él le dice a los discípulos? En Lucas 22:27 dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo soy el maestro, yo soy el que organizo la fiesta, yo soy el que lo invito a ustedes a la cena. Sin embargo, yo soy en este momento el que estoy sirviendo a ustedes. En Juan 13:14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis
debéis lavarle los pies a los unos a otros. Era imponente el mensaje de Jesús. ¿Cuántas preocupaciones puede haber en su mente si hoy fuera el último día de su vida? Quizá usted se preocuparía de que su familia quedara en un buen estado económico. Quizá usted se preocuparía de que su familia tuviera una buena relación, tuviera una buena comunión. Pero en este momento la preocupación de Jesús fue que los discípulos comprendieran lo importante que era ser humilde, lo importante que era servirse el uno al otro. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5, reflexiona sobre este evento y dice más adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo invitó a la iglesia de Filipenses que imitaran la actitud de Jesús, que hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios. En su último momento le da una demostración de humildad y servicio a sus discípulos. Y Pablo le dice: iglesia, nosotros hoy estamos llamados a imitar la actitud de Cristo. Bendito sea Dios. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Acciones antes de la muerte. ¿Cuáles serían tus acciones ante la muerte? ¿Qué legado a ti te gustaría dejar? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Qué bueno que está el doctor en medio nuestro, porque cuántos pacientes pasan por sus manos. Y quizás en el momento que Dios lo llame a la gloria, doctor, mucha gente recordará: yo llegué a un hospital enfermo y ese hombre me atendió. Cuando yo llegué al hospital, el médico no estaba, pero lo despertaron y ese hombre hizo un esfuerzo y llegó y me extendió la mano y me curó. Será recordado como un hombre que hizo bien. ¿Cómo nos gustaría que nos recordaran? Qué bueno sería que nos recordaran como una persona que tenemos una actitud de humildad y como una persona que estamos dados al servicio, a ayudar a nuestro prójimo. Pero eso no se queda ahí. Ese acto del lavamiento de pies de Jesús un jueves como hoy no se queda ahí, sucede algo más. El versículo 6 del capítulo 13 de Juan dice: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ante esta acción de lavar los pies, Pedro pone resistencia al maestro. No podemos decir realmente quién fue el primero al cual Jesús lavó los pies, pero muchos piensan que fue Pedro porque Pedro era el líder del grupo. Otros piensan que fue Judas. La realidad es que Pedro le pone una resistencia al maestro. No. Pero ¿cómo es posible que tú me laves los pies? Pedro sabía lo que consistía en que un esclavo lavara los pies a otro. Pero Pedro también estaba consciente de quién era el maestro, porque en un momento dado, cuando el maestro preguntó: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Pedro, inspirado por el maestro, dijo: tú eres el Hijo de Dios. Aleluya. Pedro le pone resistencia al maestro.
Y el maestro le dice: Pedro, lo que yo voy a hacer ahora tú no lo vas a entender. Pero luego de mi resurrección, entonces tú vas a entender por qué yo voy a hacer esto. Es que muchas cosas pasaron en la vida de Pedro durante la muerte y la resurrección de Cristo, y que Pedro eventualmente pudo entender realmente qué es lo que el maestro quería con él. Finalmente Pedro acepta, pero le impone una condición al maestro. Versículo 9 dice: le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pedro, lo que está limpio no necesita limpiarse, solamente los pies. Pero yo quiero aclararte que entre vosotros hay uno que no está limpio. Wow, ¿qué declaración le dice Jesús a Pedro? ¿Quién estaba identificando al maestro? En Jerusalén existían unos baños públicos. Los judíos regularmente transitaban a pie largas distancias, y cuando ellos iban llegando a sus destinos, donde ellos iban a reposar, donde ellos iban a comer o lo que iban a visitar, ellos llegaban a uno de estos baños públicos y allí se bañaban y se cambiaban y nuevamente se ponían sus sandalias. Pero en el momento que se ponían sandalias, podía ser 50 metros lo que tenían que caminar para llegar a su destino, y sus pies volvían a ensuciarse. Jesús está identificando dos tipos de lavados: el lavado del cuerpo y el lavado de los pies. Pedro, lo que está limpio no necesita lavarse. El cuerpo está limpio, lo que hace falta lavarse son los pies. Pero el hecho de que mencione a Judas le da una entonación espiritual a este asunto. El primer lavado, el del cuerpo, tiene que ver con la relación que establece una persona con Dios. Jesús le está diciendo: Pedro, una vez que tú estableces una relación con Dios, ya esa relación está hecha. Una vez que tú confieses a Jesús como tu Salvador, ya esa relación está establecida. Una vez que tú reconoces que Cristo resucitó al tercer día y que es el Hijo de Dios, tú has aceptado la salvación, Pedro. Pedro, si hasta el día de hoy tú estás conmigo, es porque tú me has reconocido como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como el Mesías, como el Rabí. Tu cuerpo está limpio. Tú has aceptado la salvación de tu alma, Pedro. Ese primer lavado del cuerpo tiene relación, hermanos, con haber aceptado a Jesús como el Salvador. Pero el segundo lavado, que tiene que ver con los pies, está relacionado, hermano, de que una vez que usted establece una relación, usted tiene que mantenerlo. Hoy día yo a muchos de ustedes los conozco mucho mejor que hace 10 años atrás. Y de igual manera ustedes me conocen a mí mucho mejor. Yo pude haber llegado aquí hace 10 años y solamente saludarles y compartir un rato con ustedes e irme. Pero el hecho de estar día tras día con muchos de ustedes compartiendo en los servicios semanalmente hace que la relación tome fuerza. Hace que la relación sea más fuerte. Ustedes conocen más de mí y yo conozco más de ustedes. Los matrimonios que llevan muchos años juntos, los otros días le decía a un hermano que después que lleva ya 40 años junto con su esposa, hermano, quizá al principio usted tenía que estar con mucho por favor y con mucho buscando la vuelta de cómo decir las cosas, pero yo creo que después de 40 años ya usted va directamente al grano y no tiene que estar enrollando la cápsula. ¿No es así?
Porque ya usted tiene una confianza establecida con esa persona. Y de igual manera la otra persona la tiene con usted. Oiga, si después de 40 años no hay esa confianza, alguito anda mal. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, tu cuerpo está limpio, tú aceptaste la salvación, pero el lavamiento de los pies significa que yo quiero que cada vez que tú salgas y tú te ensucias los pies, tú nuevamente lo laves, entendiendo que tienes que mantener una relación conmigo. No es simplemente, hermano, que usted y yo aceptemos al Señor como nuestro Salvador. Ese es el primer paso. Es necesario entonces establecer una relación con Dios a través de la asistencia a la iglesia, a través de la lectura bíblica, a través de la oración, a través de diferentes dinámicas, hermanos, que representan una relación con Dios. ¿Se imagina usted, esta jovencita que están aquí, que de momento venga este caballero y le regale una flor? Eso es serio, hermano. De momento viene este jovencito y le envía una flor, pero luego de enviarle la flor, más nada, no le dice más nada. Y ella dice: pero ven acá, me trae esta flor y no ha habido ninguna otra llamada, no ha habido ninguna otra atención, no ha habido seguimiento. ¿Sabe qué va a pasar? La flor va a pasar como un sueño, pasará por mi vida sin saber qué pasaste. La vida es un sueño, digo alguien. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Para cerrar este mensaje, quiero decirle que en su momento de despedida, entre las últimas acciones que Jesús procuró, fue que sus discípulos establecieran dos relaciones. Número uno, la relación con Dios, y número dos, la relación con su prójimo. ¿Qué tal si hoy fuera su último día? Si usted estuviera considerando acciones antes de su muerte, usted pudiera estar seguro que usted se va de este mundo con una buena relación con Dios y con una buena relación con su prójimo. Eso es importante. Que usted pueda decir que yo he servido a Dios, y usted puede decir también que yo he servido a mi prójimo. ¿Qué tal si en ese momento alguien pueda decir: si con una palabra yo puedo describir a una persona, a esta persona, yo lo describo con esa palabra que es servicio? Yo lo describo con esa palabra que es humildad. Voy a darle una ñapita a ustedes. Voy a darle una ñapita porque ahorita les mencioné a Judas, y voy a darle un postrecito sobre Judas para que se lo lleve. Y este postre es agridulce. Al principio es agrio, Manolo, pero después es dulce. Hay postres que son agridulces. Jesús despidió a Judas, y una de los issues que hay en la soteriología, que es el estudio de la salvación, es preguntarse si Judas fue salvo o si Judas perdió la salvación. Esa pregunta surge cuando usted estudia la palabra, surge esa pregunta en el estudio de lo que es la salvación. ¿Y Judas fue salvo o no fue salvo? ¿Judas perdió su salvación? Y la gente se pone a pensar. Pero Jesús le dio la respuesta a esta pregunta para que usted se lleve este postre. Jesús dijo en Juan 17:12: mientras estaba con ellos, los protegía
y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Déjame darte otro detallito más sobre este postre. Jesús también, en Juan capítulo 6, versículo 70, dijo sobre Judas lo siguiente: no los he escogido yo a ustedes 12. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Mi amigo, déjeme decirle algo. Nadie puede perder lo que nunca ha tenido. Judas nunca perdió su salvación porque nunca la tuvo. Ese pobre diablo siempre fue un pobre diablo. Pero ¿saben una cosa? Quien escogió a ese pobre diablo para que fuera parte del grupo fue el mismo Jesús. Y lo escogió con un propósito. Esa es la parte amarga del dulce, de este postre. La parte amarga es la traición de este Señor. Lo dulce es que Jesús lo escogió con un propósito y Él entregó al Maestro, y al tercer día el Maestro resucitó. Dieron un aplauso al Señor. Pero déjame decirte algo para ti también, para que te lo lleves. Esto para que te lo lleves. Ten postre para que te lo lleves. En ocasiones, el mismo Jesús que escogió a Judas para cumplir un propósito en su vida, es el mismo que escoge a otro Judas, aunque tenga otro nombre, para que esté a tu lado como parte del propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. Y en el momento, puedes pasar por el momento amargo de sufrir el hecho de que te haya traicionado, pero sabes que finalmente, cuando tú comprendas el propósito de Dios, vas a entender que el mismo Jesús que trajo a Judas como parte de ese equipo es el mismo que lo trajo a tu lado para llevarte a otro nivel y cumplir el propósito de Dios en tu vida. Denle un aplauso al Señor. Nos ponemos aquí a hacer oración. Póngase de pie, hacemos oración.